Bueno, esto es vivir con síndrome de Tourette. Ella es Valentina. Valentina vive en Chile, tiene 15 años, tiene síndrome de Tourette. Y ahora nos va a estar contando un poquito de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Valen? ¿Todo bien? Bien, todo súper bien, muchas gracias. Valen, contanos un poco de vos. Tengo 15 años, me gusta mucho maquillarme, me cuesta mucho por los movimientos, pero hay un punto en el que me concentro tanto maquillándome que se me desaparecen los tics. Contémosle a la gente que quizás no están al tanto qué es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual damos movimientos involuntarios los cuales yo no puedo controlar, pero ojo, algunos sí se pueden controlar a medida del tiempo, porque esto necesita igual como práctica, es como, no sé, como meditar, no sé. Okay. Al principio te va a costar porque te va a desconcentrar, pero luego vas a poder hacerlo. Y con el síndrome de Tourette encuentro que es un poco lo mismo, porque te dan los tics y todo, pero si tú meditas, si tú haces cosas que te relajan, si, no sé, si vas a la psicóloga y te da tips y tú lo haces, perfectamente estos tics pueden disminuir o quizás en algunas personas desaparecer, quién sabe. Valen, ¿y vos desde chiquita tenés estos tics o cuándo lo empezaste a notar? Tengo los tics como desde los 5 o 6 años, pero me lo diagnosticaron recién hace 2 años, ya que nunca nos habíamos dado cuenta, como que me daban tics, no sé, así del ojo, y mis papás pensaban que era por tanto ver tele. Claro. Entonces así, precisamente yo hacía así, y mis papás de ahí pensaban que era sinusitis, entonces claro, como que nunca captaron que eran tics. Pero supuestamente este síndrome lo tengo desde que nací, y con el tiempo se va desarrollando. Ok, ¿cómo afecta, Valen, tu vida diaria este síndrome? La verdad es que tengo que concentrarme mucho haciendo cosas para que no me interfieran estos movimientos, porque, por ejemplo, el comer no puedo mucho, porque me tienen que dar de comer, ya que me cuesta mucho, ya que al tomar la comida empiezo y así, y me dan ganas como de botarlo para todas partes, y por eso me tienen que dar de comer. Pero hay momentos en los que me concentro comiendo, entonces yo sola puedo comer, pero igual boto y todo eso, pero igual un poco dificultad. No, tengo que tener cuidado, por ejemplo, cuando estoy, no sé, pelando fruta. Claro. Ahí me puedo cortar, entonces igual son como impulsos que me van ganando y que tengo que tener el control de ellos. Claro. Valen, ¿sufriste bullying alguna vez a raíz del síndrome? Sí, sufrí bullying como por 4 o 5 años por ahí, porque me molestaron mucho, ya que yo no sabía que tenía esta enfermedad, solamente sabía que tenía tics, pero nunca lo hablé tampoco, nunca se lo quise decir a mis padres, nunca quise hablarlo porque me daba vergüenza. Y me molestaba, me decían, ¡ay, qué rara, ¿por qué tienes eso? Y yo simplemente respondía, no sé, nunca me atrevía a decir que era algo que yo no podía controlar. Nunca me atrevía a decir eso. Claro. Y fue una época súper complicada, pero ahora doy gracias a Dios porque encuentro que todo eso me hizo pasar por momentos malos, pero esos momentos malos me enseñaron mucho. Es una pregunta un poco difícil la que te voy a hacer capaz, pero ¿qué pensás que nosotros como sociedad podríamos hacer todos para hacerle la vida un poco más fácil a las personas que tienen síndrome de Tourette? Mira, simplemente yo creo que nos trataran igual que al resto. Obviamente que hay personas que tratan al resto mal, pero no tiene que ser claro. así. Tratarnos así como personas normales, como que si no tuviéramos movimientos, porque si nos quedan mirando mucho cuando hacemos movimientos, nosotros nos sentimos más incómodos y obviamente más nerviosos. Y como nos sentimos más nerviosos, estos movimientos empiezan a aumentar. Claro. Y eso es mucho peor para nosotros, entonces yo creo que si el mundo me pregunta así como, hey, ¿qué podemos hacer por ti o por todos los que tienen Tourette? Yo le diría que no nos miraran raro, que si hacemos movimiento y no sé, y ellos están hablando, que no paren de hablar, que sigan hablando y que nos vean simplemente como alguien normal. Claro. Sí, buscar como de alguna manera, entiendo a raíz de lo que me vas diciendo, buscar de alguna manera
naturalizarlo, que es una cuestión absolutamente natural y no hacer de ello como una cosa extraña y ajena. Claro, así como todas las enfermedades, igual que deberían ser así. Valen, yo siempre termino las entrevistas y hago esta pregunta. ¿Qué te gustaría decir o contarle a la gente que yo no te haya preguntado? Que le diría a todas las personas de que no solamente vean este síndrome, el síndrome de Tourette, como algo así como normal. O sea, si es que se llega a normalizar ya, si es que lo llegan a conocer mucho más, sino que sea en todas las enfermedades, en todas las personas que no tienen enfermedades, ya que hay algunas que simplemente, no sé, son tímidos y las tratan súper mal por eso. Y eso la verdad es que no está bien, a las personas les hace mal eso, y la sociedad en sí, algunas personas no son muy buenas, que digamos, y no está bien para ninguno de nosotros, ni para los que tienen alguna condición o para los que no tienen, así que deberíamos tratarnos entre todos súper bien. Mi papá quiere hablar contigo, ¿puedo hablar contigo un segundo? Sí, claro. Bien, oye, no puedo, la verdad, dejar pasar por alto esto de saludarte y agradecerte. Para nosotros igual ha sido súper complicado, fíjate, la enfermedad, condición. Valentina en la entrevista se presenta como una niña alegre, ¿cierto?, esperanzadora, pero también hay que reconocer que dentro de esta enfermedad, dentro de esta condición, y al igual dentro de la condición de cada uno de nosotros hay momentos buenos, pero también hay momentos malos. Valentina es un momento igual bien complicado en la vida, al igual que cada uno de nosotros quiere apagar esa lamparita. También hay una frustración en cosas que de la enfermedad que no se conocen o que la gente no logra dimensionar. Y tú con la entrevista y en relación a lo que también Valentina estaba diciendo, va encontrando, Valentina, el para qué, no el por qué, el para qué. Y siempre le hemos dicho nosotros como papás, y la verdad que me da harta pena, harta tristeza, que frente a esto también hay una misión. Claro que hay sí. una responsabilidad de Valentina, al igual que la tuya. Y por eso te agradezco, Fede, por darte este tiempo, porque uno vende, venden otro tipo de cosas. Valentina, en las publicaciones que ha hecho, han habido varias manitos hacia abajo, ha sido cuestionada. Esto no es creíble, porque pareciera que son movimientos que tú lo haces para poder vender. Claro. Parte de la rutina, los movimientos que hace Valentina, y no lo decía, significan estar viendo no solamente neurólogos, psiquiatras, médicos generales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, también significa ver oftalmólogos. ¿Por qué te digo oftalmólogos? Son los efectos colaterales, porque Valentina pestañea mucho. Tenemos que estar viendo traumatólogos, tenemos que estar viendo fisiatras para Valentina, porque los movimientos le producen contracturas bastante grandes, y eso implica que no ande bien. Varios hemos tenido más de alguna contractura, alguna dolencia muscular, pero a Valentina se le acrecientan muchísimo. Bueno, yo lo que les quiero decir es, está buenísimo que hagan esto. Bueno, obviamente te hablo a vos, Valen, pero digo a los dos. Porque estas notas a veces llegan a un montón de personas y a mí no les puedo explicar la cantidad de personas que después de hacer una de estas notas me escribe diciéndome, doy un ejemplo, ¿no? Cuando hice la del Asperger, mi hermano tiene Asperger, mi primo tiene Asperger, nunca nos animamos a decir nada, no sabíamos lo que era. Entonces esto forma parte también de un camino y un recorrido de, difundamos esta información, naturalicemos que esto pasa, no hay nada de malo, simplemente tenemos que entenderlo para que no nos tome por desprevenido, y que, por ejemplo, lo que me decía Valen, a mí no me gusta yo estar teniendo capaz uno de los tics y que mi interlocutor me deje de hablar y se me quede mirando. Bueno, eso que me marcó Valen es algo que es un aprendizaje para todos. Todos tenemos que saber cómo las personas se sienten ante determinadas circunstancias. Así que nada, les agradezco de verdad muchísimo a los dos. Te agradezco nuevamente, Fede, Muchas gracias a ustedes. por esta